En este vídeo aprenderemos a representar gráficos estadísticos. Como ya vimos, una de las etapas del estudio estadístico, la tercera, se encargaba de la organización de la información. En el vídeo anterior nos encargamos de elaborar las tablas de frecuencias y en este vídeo vamos a elaborar con estas tablas de frecuencias los gráficos estadísticos. Todos los datos los vamos a representar en gráficos estadísticos. Estos gráficos nos permiten a golpe de vista entender lo que quieren transmitir, ya sea a través de polígono de frecuencias, diagrama de sectores o diagrama de barras. Los datos estadísticos se representan gráficamente y de esta forma podemos hacernos una idea a simple vista de lo que representan. Según sea el tipo de variable estadística, ya sea cualitativa o cuantitativa, entonces conviene usar un tipo de gráfico u otro. Los gráficos estadísticos que vamos a trabajar en este curso son el diagrama de barras, el histograma. Ambos se representan con rectángulos. La diferencia entre el diagrama de barras y el histograma es que en los histogramas los rectángulos están pegados y en los diagramas de barras existe una separación entre ellos. Los polígonos de frecuencias, puntos aislados unidos mediante rectas, y el diagrama de sectores. Veamos ahora cómo elegir los gráficos estadísticos en función de las variables estadísticas. Empecemos por el diagrama de barras. El diagrama de barras se utiliza para representar distribuciones cualitativas y cuantitativas discretas. En el eje de las X se representa la variable estadística XY y en el eje vertical se representa la frecuencia. A continuación se dibuja a partir de cada valor de la variable estadística un rectángulo cuya altura se encuentra en el valor de la frecuencia que tenga asociada. Los histogramas se utilizan para representar distribuciones de variables estadísticas cuantitativas continuas y se representa en el eje de abscisas, en el eje de las X, los extremos del intervalo. Normalmente las variables cuantitativas continuas vienen agrupadas por intervalos. Cuando se representan en el histograma, el valor de la variable XY va en el eje X y el valor de la frecuencia absoluta en el eje vertical Y. Vamos a dibujar rectángulos cuya amplitud sea la amplitud de cada intervalo y altura de los rectángulos igual a la frecuencia que se alcance. Lo veremos más adelante en ejercicios. El siguiente es el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es un gráfico lineal y se utiliza para representar distribuciones cuantitativas y da igual que sean discretas o continuas, pero cuantitativas. Muestra los valores de las frecuencias sobre el dato correspondiente en forma de puntos que se unen formando una línea continua. Este gráfico se puede superponer con el diagrama de barras y con el histograma. Si se superpone con el diagrama de barras y con el histograma, supongamos los siguientes casos. Que tengamos un diagrama de barras así. Lo que nos dice es que tenemos que unir los puntos medios del extremo superior de cada rectángulo por rectas. Y este sería el polígono de frecuencias. O si la variable estuviera en datos agrupados, variables cuantitativa continua, se hace lo mismo. Unir los puntos medios y ese sería el polígono de frecuencias. Hasta ahora hemos hablado del polígono de frecuencias absolutas, pero si queremos representar el polígono de frecuencias absolutas acumuladas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si la variable es discreta, es decir, tenemos un diagrama de barras, tenemos que unir los puntos medios superiores, al igual que antes. Para calcular el polígono de frecuencias, ojo porque aquí serían frecuencias absolutas acumuladas y aquí el valor de la variable XY. Pero si la variable es continua, uniremos los puntos superiores de la derecha de los rectángulos, estos. Frecuencia acumulada absoluta y el valor de la variable. Y por último el diagrama de sectores, que se utiliza tanto para variables cualitativas como cuantitativas, independientemente de que sean discretas o continuas. ¿Qué representa este diagrama?
representa las frecuencias relativas, es decir, h sub i, mediante sectores circulares de ángulo proporcional a la frecuencia relativa. Tenemos que ver cuánto es este ángulo, alfa, beta. Para ello, añadiremos a nuestra tabla de frecuencias una tabla que se llame amplitud y donde vamos a calcular el siguiente valor, el valor de la frecuencia relativa, HI, multiplicado por 360 grados. Si sumo todas las amplitudes, me tiene que dar 360 grados. De los ejercicios que ya hemos resuelto anteriormente, vamos a elaborar ahora los gráficos estadísticos. El primer ejercicio relacionaba las alturas de 32 estudiantes de cuarto de la ESO. En el vídeo anterior elaboramos la tabla de frecuencias. La tomamos como punto de partida para representar los gráficos estadísticos. Lo primero que tenemos que pensar es de los 4 gráficos estadísticos, ¿cuáles podemos representar en esta variable? Este ejercicio vimos que era una variable estadística cuantitativa continua. Como es una variable estadística cuantitativa continua, lo que haremos es representar los datos en un histograma, además de elaborar el polígono de frecuencias y el diagrama de sectores. Empezaremos por el histograma. Representamos lo primero el eje vertical y el eje horizontal. En el eje horizontal tendremos los datos de las variables y en el eje vertical el valor de la frecuencia absoluta. Empezaremos a colocar en el eje de abscisas los valores de la variable estadística, los intervalos. En este caso, de 150 a 156, a 162, a 168, así hasta 180. Y damos altura con rectángulos hasta el valor de la frecuencia. En nuestro caso, el primer valor de 150 a 156, ¿qué frecuencia tiene? 4. Pues subiremos hasta 4. 1, 2, 3, 4. Por aquí más o menos. La siguiente, de 156 a 162. La frecuencia absoluta es 6. Subimos la altura del rectángulo hasta 6. 5 y 6. Lo mismo para la siguiente, de 162 a 168. La frecuencia es 8. Y así hasta conseguir hacer bien el histograma, donde aquí estamos con el valor de la variable xy y en el eje vertical el valor de la frecuencia. El siguiente paso es elaborar el polígono de frecuencias. Como ya vimos, el polígono de frecuencias consistía en unir los puntos medios mediante rectas. Unimos así y así. Y sería este el polígono de frecuencias. Y por último el diagrama de sectores. Como veis yo ya lo he dibujado, pero os tengo que enseñar a saber cuál es el valor de la amplitud. Vimos anteriormente que teníamos que elaborar una columna nueva que se llame amplitud, donde tendríamos que multiplicar el valor de la variable HI, la frecuencia relativa, por 360. El primer valor de la HI sería multiplicar 0,125 por 360. Si lo multiplicamos nos quedará 45 grados. El siguiente, 0,1875 por 360, da 67,5 grados y así consecutivamente. 90 grados, 78,75 grados y 78,75 grados. ¿Qué hacemos ahora con estos datos? Representar el diagrama de sectores. Realizamos una circunferencia, poner el primero, 45 grados, pues más o menos 45 es algo así, 45 grados. Siguiente, 67,5, pues más o menos estará por aquí, 67,5 grados. Si vamos haciéndolo con cuidado vemos que estos son 45 grados, 67,5 grados, el siguiente sería 90 grados, ángulo perpendicular, 90 grados. El siguiente serían 78,75 y 78,75.
78,75 grados y 78,75 grados. ¿Qué información normalmente se representa en los gráficos de este tipo? Se representa el tanto por ciento, el porcentaje, y se representa también la leyenda, en qué intervalo tiene esta amplitud. Con el ejercicio 2 que ya vimos anteriormente, ya tenemos elaborada la tabla de frecuencias y tendríamos que hacer lo mismo. Lo primero, ver qué variable estadística tenemos. Y en este caso es una variable estadística. Lo primero es observar qué tipo de variable estadística tenemos. Y tenemos una variable estadística cuantitativa discreta. Para este tipo de variables teníamos el diagrama de barras. Procedemos a elaborar el diagrama de barras. En el eje de las X el valor de la variable y en el eje de las Y la frecuencia absoluta, XY. Empezamos. Para el valor de la variable estadística 0, la altura es 2. Rectángulo hasta 2. Para el valor de la variable estadística 1, 0, 1, la altura es, la frecuencia es 5. 5. Todo esto vosotros tenéis que hacerlo más o menos a escala. Así hasta completar el siguiente gráfico. En la primera hemos visto que del 0 va al 2. Representamos que en el eje de las X es la variable XY y en el eje de las Y es la variable FY. Para elaborar el polígono de frecuencias no tenemos más que unir los puntos medios de los rectángulos y unirlos mediante rectas. Este sería el polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias. Y por último ya hemos visto que para calcular el diagrama de barras necesitamos calcular la columna amplitud, en la que tenemos que multiplicar el valor de HI por 360. Si lo hacemos, vamos de 1 en 1, el valor HI sería 0,1 por 360, serían 36 grados. 0,25 por 360, 90 grados. 54 grados, 108 grados, 54 grados y finalmente 0,05 por 360, 18 grados. Si dibujamos el diagrama de sectores, observamos que la amplitud del primer intervalo, la amplitud de la variable estadística 0, tiene que abarcar 36 grados. Y así es, 36 grados. Que la amplitud de la variable estadística 1 tiene que ser de 90 grados. Así que 90 grados. Siguiente, variable estadística 2, 54 grados. 54 grados. Y así hasta completar 108 grados, 54 grados y 18 grados. Así hasta completar todo el diagrama de sectores, donde añadimos la variable estadística XY y añadimos además el porcentaje. Y por último veamos el ejercicio 3, que es una variable cualitativa. Para las variables cualitativas podemos representar el diagrama de barras. En el eje de las XY colocamos la variable estadística cualitativa, en este caso idiomas, alemán, árabe, chino, todas ellas que estén a la misma distancia. Y le damos altura de la frecuencia. Alemán, 26. Árabe, 22. Si lo hacemos escala nos quedaría un diagrama de este estilo. 26, 22, 32, 64 y 56. El polígono de frecuencias, lo mismo que los anteriores. Puntos medios y unimos mediante rectas estos puntos medios. Y este sería el polígono de frecuencias de estos datos. Y por último el diagrama de sectores, que tenemos que calcular la amplitud para saber qué ángulo es cada uno de estos, qué amplitud. La primera sería multiplicar 0,13 por 360, que es 46,8 grados. La siguiente sería multiplicar 0,11 por 360, 39,6 grados, y así consecutivamente.
volver a ver.